Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. En aquel tiempo Jesús dijo: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos! Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo conseguís, lo hacéis digno de la Gehenna, el doble que vosotros! ¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga! Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también, jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura por él, y por cuanto hay sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por quien habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor vivía en un contexto religioso y social en el cual la gran cantidad de preceptos morales que se tenían que cumplir se convertían en una auténtica asfixia. Solo los eruditos que se dedicaban al estudio, no digo al cumplimiento, al estudio, lograban saber todo. Eran más de 200 preceptos y además todos tenían la misma importancia. Es decir, con cualquiera de ellos se pecaba, se ofendía a Dios del mismo modo. Un precepto: tú no podías cocinar y usar un recipiente para, por ejemplo, cocinar la carne, si antes ese recipiente, aunque hubiera sido lavado, había cocinado leche, porque eso estaba prohibido. Tenías que tener un recipiente distinto de la leche, de la carne, incluso 2 cocinas diferentes. Esta era la norma judía, pero esa norma era igual de valiosa que el precepto de no matarás o el de no cometerás adulterio. Era una asfixia que solo, repito, los especialistas, los fariseos, lograban saber qué es lo que había que hacer, porque la mayor parte del pueblo, imposible de cumplirlo porque lo ignoraba. Bastante tenían con trabajar y salir adelante. A eso es a lo que se está refiriendo el Señor. Sabiendo esto, se entiende, por ejemplo, la primera parte del Evangelio de hoy. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Hipócritas porque ellos sabían y no podían cumplir, porque muchas de esas normas no había quien las cumpliera. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos! Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren. ¿Eso significa que el Señor era un anarquista moral? Porque eso es lo que han interpretado muchos sacerdotes. Seguramente la causa, el motivo, es porque consideran que determinadas cosas son muy difíciles de cumplir y que hay que aligerar las cargas de las espaldas de la gente y por lo tanto hay que ir suprimiendo las normas morales. Desde hace años, muchísimos años, y estamos pagando las consecuencias, son muchísimos los sacerdotes que les dicen a los padres: no, si tu hijo no quiere ir a misa, no hace falta que vaya, no le obligues. No le obligues. Y si el niño con 10 años dice que no quiere ir al colegio, ¿no le vas a obligar? ¿Le vas a dejar que se pase el día viendo la televisión o con los videojuegos? Está en tu casa, es menor de edad, tienes que decirle: hijo, aquí hay unas normas que cumplir. Y esas normas que cumplir
Significa que tienes una hora de entrar, una hora de salir, una hora de comidas y un tiempo dedicado al estudio. Después, cuando seas mayor, harás lo que quieras, aunque a mí me cueste mucho aceptarlo. Pero ahora, mientras que estás aquí, tienes una norma que cumplir. Eres menor de edad y tienes que atenerte a la obediencia a tus padres. Muchos sacerdotes han dicho que no hacía falta ir a misa, que no pasaba nada. Así sucede, no van a misa. ¿Y los que han dicho que no hacía falta confesarse? ¿O que daban las confesiones colectivas sin confesión individual? Son decenas o centenares o millares. No hace mucho leía un reportaje sobre la práctica inexistencia de la confesión en Alemania. Y no porque no haya fieles que quieran ir, sino porque simplemente no hay confesores. Y el tema de los pecados contra el sexto mandamiento, de acuerdo que es el sexto mandamiento, pero los pecados contra el sexto mandamiento, que es un mandamiento muy importante, bueno, eso ya ni se habla, ni se menciona. Hemos llegado a la conclusión de que la ignorancia es lo mejor que nos puede pasar para ir al cielo, si es que creen que existe el cielo. Porque como no sabes, no pecas. Efectivamente, para pecar hay que saber. Tienes que ser consciente de que eso es algo malo, además de que tienes que tener libertad. Pero es que esa ignorancia te exime de las consecuencias. Tú puedes ignorar, y de hecho durante mucho tiempo ha sido así, que el tabaco provoca cáncer. Puedes ignorarlo y fumar muchísimo, pero tus pulmones no tienen nada que ver con tu ignorancia y el cáncer aparece. Puedes ignorarlo o puedes decir esas tonterías, de algo hay que morir, cuando, como en mi caso, vi a mi hermana morir de cáncer con enormes sufrimientos, te das cuenta de hasta qué punto eso de no pasa nada es una invitación al suicidio, porque después sí que pasa. Tú puedes decir que la ignorancia te exime del pecado porque nadie te ha educado. No sé si será ignorancia vencible o invencible, pero las consecuencias vienen. Puedes decir que el sexo es libre. Sí, pero de sexo libre se pasa a libertinaje en el sexo. Las consecuencias vienen. Por ejemplo, no existen matrimonios, no existe estabilidad, no hay niños, con todas las consecuencias de todo tipo, también económicas, que estamos padeciendo en muchísimos países. El Señor no es un anarquista moral. El Señor quiso reducir aquella inmensa cantidad de preceptos a los esenciales, el decálogo, los 10 mandamientos. Y al final dejó un solo mandamiento que hizo suyo, mi mandamiento, dijo: amaos como yo, la imitación de Cristo. Ese es nuestro mandamiento, amaos, amad, amaos unos a otros como yo. Si nosotros hacemos eso, si intentamos imitar a Cristo en ese mandamiento único y esencial, que tiene 2 dimensiones, ama a Dios en primer lugar y al prójimo como a ti mismo, si nosotros hacemos eso, podemos estar seguros de que tendremos la paz y la felicidad en la tierra y que podremos estar preparados para cuando llegue la hora de morir y de ir al cielo. Que así sea.